Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Y comentar que los productos ofertados por Equity Latam, Equity Group, son derivados, contratos FDs, contratos por diferencia, y se trata de instrumentos altamente especulativos considerados de alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento. Por lo tanto, para poder operarlos se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento de mercado y de trading suficiente. Equity Latam brinda diversas herramientas de educación para lo que son todos sus clientes, por lo tanto, pues si alguien está interesado, puede pedir informes y con mucho gusto se les estaría dando. Vamos a empezar con lo que sería el calendario económico y algunos datos importantes para el día de hoy. Vamos a ver obviamente algunos impactos en los precios de mercado y vamos a hablar de unas noticias que nos permiten tener el panorama más completo en cuanto a toda la información de mercado que se ha ido desarrollando, ¿no? En los últimos días, que es bastante interesante. Vamos a empezar con el cambio en el empleo del ADP National Employment Report. Es un indicador que mide pues estas nóminas, lo que sería nuevas nóminas o deterioro en las nóminas, quiere decir pues menos empleos, despidos o renuncias, cualquier tipo de, digamos, de cierre en lo que es una relación laboral, pues sería un decremento y cualquier nuevo puesto pues sería un aumento, ¿no? Este dato es importante porque generalmente le precede a lo que el mercado o al indicador que el mercado toma como de mayor relevancia, que son las nóminas no agrícolas y que como sabemos se van a presentar el día de mañana, jueves 3 de julio. Por lo tanto, pues nos habla general, en muchas ocasiones, no siempre, pero sí en muchas ocasiones nos habla de un preámbulo o un pronóstico probable para lo que sería pues este dato de nóminas no agrícolas que que se presenta el primer viernes de cada semana, ¿no? Ya habíamos comentado que al ser feriado el viernes de esta semana en Estados Unidos, pues el dato de nóminas no agrícolas se va a presentar el día de mañana. De cualquier manera, pues estaremos platicándolo el día viernes para ver cómo salió y cuáles fueron las repercusiones. El dato lo que refleja es que posterior a una desaceleración clara en en el cambio en el empleo del ADP Indicator o ADP Indicator, vemos una desaceleración desde abril bastante clara y para lo que es el dato de julio, obviamente para el consolidado de lo que pasó en junio, pues vemos un decremento, un deterioro en este cambio en nuevas nóminas de 33,000 puestos, un deterioro de menos 33,000 puestos, dicho de otro modo. Por lo tanto, pues claramente ha habido un impacto importante en lo que sería pues esta situación en el empleo para los últimos meses. Aquí quisiera destacar que el gráfico nos muestra claramente que tanto la desaceleración, y esta desaceleración se puede ver porque los datos, la barra azul, que está por debajo de la barra gris, que sería el pronóstico, en ambos casos se presenta por debajo de lo esperado y este último dato pues se presenta incluso en negativo, muy por debajo de lo esperado. Precisamente esta desaceleración y este deterioro gradual en el cambio en el empleo medido por el ADP empieza en abril, ¿no? Empieza en este mes donde los aranceles empiezan a impactar de una forma más clara, donde ya se empieza a implementar este 10% generalizado, donde hay una pausa para lo que sería aranceles recíprocos en diferentes países para renegociaciones o negociaciones, pero al final ya empieza a haber pues una imposición arancelaria más clara, el acero y el aluminio, obviamente pues también empieza a haber esta imposición que sabemos que ha ido pues aplicándose, ¿no? A partir de marzo en diferentes vertientes y con diferentes países con diferentes matices, eh, pero al final pues también acero y aluminio pues
aplicándose esta carga arancelaria, y también pues con ciertos países un comportamiento de política comercial hostil. ¿Cómo lo puede ser? Pues Canadá y México, ¿no? Los principales socios comerciales en Estados Unidos. Y en resumen, a partir de abril, los aranceles empiezan a ser un tema más claro, y aunque no se ha aplicado o no se aplicó en la dimensión con la que se había amenazado por parte del presidente estadounidense Donald Trump, al final sí ha habido una aplicación arancelaria, una política comercial compleja para con diversos países, y esto obviamente ha estado impactando a diversos sectores, obviamente unos más que otros en Estados Unidos de América, y esta desaceleración y deterioro en el cambio en el empleo ADP probablemente pueda ser un reflejo de ello, ¿vale? Esto es importante también. Quiero traer estamos viendo el calendario económico de TradingView que constantemente observo en estas emisiones. Esto también es importante porque quisiera correlacionar lo que sería el dato del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, que sabemos que la última revisión lleva a un mayor deterioro, a un -0,5% para el primer trimestre, y precisamente un deterioro en el empleo nos puede hablar de un probable deterioro en lo que sería el Producto Interno Bruto prácticamente para el segundo trimestre, que precisamente empieza o que se mide de abril a junio. Ya acaba de terminar, ya estamos en julio, y este impacto en el empleo probablemente en algún modo se pudiera correlacionar con lo que sería la estimación para el segundo trimestre en Estados Unidos de América. Y esto no es cualquier cosa, porque como sabemos, cuando una recesión técnica se da, por lo menos en el libro, en la teoría, una recesión técnica se da cuando eh, se juntan o, digamos, se concatenan dos trimestres a la baja en lo que sería el Producto Interno Bruto, ¿no? La evaluación del Producto Interno Bruto, obviamente el cambio porcentual, pero con dos trimestres en deterioro, en decremento, estaríamos hablando de una recesión técnica, y por lo tanto, considerando lo que hemos platicado en múltiples ocasiones, este impacto arancelario que ha sido eh, mucho más claro, que en estos momentos pues podemos ver que también probablemente pueda estar explicando el deterioro gradual en el cambio en el empleo en el indicador ADP. Por lo menos ya podremos ver y platicar de esto a más profundidad el día viernes, cuando sepamos el dato de las nóminas no agrícolas, que se presenta el día de mañana, el día jueves. Esto lo podremos platicar a mayor detalle, porque sí existe una posibilidad de que el PIB en Estados Unidos de América para el segundo trimestre se presente en decremento y se pueda estimar lo que sería una recesión técnica, ¿no? Esto, estos datos, si bien lo indican en posibilidad, también hay una posibilidad que pueda apoyar al Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Quiere decir que se presenten números positivos, lo que es el cambio para el segundo trimestre, eh, porque también digamos, estos nuevos acuerdos que se han ido presentando, que constantemente sabemos de X o Y o N países que se van adheriendo a las negociaciones con Estados Unidos, sí han provocado lo que sería una recuperación en el sentimiento del consumidor, la confianza del consumidor y la confianza del productor. Y esto lo hemos visto en algunos indicadores conforme hemos avanzado en las mediciones, o en la interpretación más bien. Y por lo tanto hay este contraste, ¿no? Por un lado, desde el aspecto positivo, mejora en la confianza del consumidor, en la confianza del productor, debido a las negociaciones de, de política comercial desde Estados Unidos para con otras naciones, por un lado, y estaría la otra parte, la parte pesimista, ¿no? La que está midiendo un deterioro en el empleo, la que está midiendo un deterioro, digamos, acumulado para lo que es los patrones de consumo e inversión previo a las negociaciones, y lo que estaría midiendo pues también obviamente el impacto de política comercial, el impacto arancelario
para con diversas industrias que en conjunto pues puedan explicar lo que también puede haber una posibilidad en en un deterioro en el PIB, ¿no? Para el segundo trimestre. Vamos a estar evaluando, obviamente, y vamos a estar interpretando, porque es un tema sumamente importante. eh, y definitivamente pues puede impactar de forma considerable a los mercados financieros. Hasta este momento, el movimiento o el dato de cambio en el empleo en el ADP Indicator, pues no ha tenido ningún impacto. Los mercados estadounidenses siguen rompiendo, ¿no? Máximos históricos, principalmente el Nasdaq y el Standard and Poor's 500, como podemos ver en el gráfico. El Dow Jones, pues acercándose a sus máximos históricos, un excelente desempeño, aunque el VIX, como lo hemos comentado, no puede perforar a la baja los 16, 17 puntos, algo muy bastante interesante porque habíamos comentado que generalmente en máximos históricos el VIX tiende a estar en un rango entre 12 y 10 puntos, pero en esta ocasión pues no ha podido perforar a la baja. Quiere decir que hay contratos de opciones que probablemente pues estén acumulando en cuanto a compras de puts, por lo que podría ser pues gestión de riesgo, ¿no? Gestión de cobertura para lo que sería lo que podría ser portafolios en lo que serían todos los activos que estén dentro del Standard and Poor's 500. Hay estrategias de cobertura que lo que nos indica el VIX es eso, ¿no? Es una probable acumulación de estos contratos de cobertura, porque lo que nos dice también el indicador es que eh, un cierto, una cierta cantidad de gestores de portafolio, pues no están viendo esa confianza que en otros tiempos, en máximos históricos, pues al contrario, era de constante compra y de constante optimismo, ¿no? Entonces, sí vemos aquí algo interesante en el VIX, correlacionándolo con los índices estadounidenses, pero hasta el momento, pues hablando de los precios o de los niveles en puntos, no ha habido un impacto realmente, por lo que sería este dato en el ADP, que eso sí, es un dato bastante atípico, ¿no? Generalmente los cambios en el empleo en este indicador son positivos, ya sea más positivos o en desaceleración. Al final, generalmente este indicador nos habla de nuevos puestos. El que estemos presenciando una contracción y un deterioro en en los empleos, eso es bastante atípico y también hay que destacarlo, ¿vale? Entonces, vamos a esperar el día de mañana para ver qué se presentan las nóminas no agrícolas. Probablemente los mercados van a estar muy pendientes. Y por otro lado, también comentar que al momento pues ha habido un ligero movimiento. Prácticamente se estaba descontando con la mayor probabilidad en que en julio no haya ningún movimiento. De hecho, es la probabilidad mayor, 74%, aunque ha habido un incremento del 25% en el FedWatch del CME Group, en que pudiera haber un decremento de 25 puntos básicos. Y obviamente este incremento en esta probabilidad, que aunque es menor, no deja de ser importante, probablemente está muy explicada pues por los dos datos que ya tenemos hasta este momento. Una inflación en contención, en la desaceleración hacia el objetivo de la Fed, y por otro lado pues un dato de empleo bastante débil hasta este momento, el ADP, aunque vamos a esperar el de las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, que definitivamente son los más relevantes, para poder ya tener una estimación más clara con el FedWatch. Entonces, vamos a continuar con lo que sería el cambio ahora en los inventarios de petróleo crudo, de lo que sería pues esta institución en Estados Unidos. Esta es una medición semanal y solo observar que habíamos visto un decremento muy importante en los inventarios de petróleo en Estados Unidos. Posteriormente, pues empieza a haber un decremento también, pero no tan agresivo. Y ahora vemos, a pesar de que se esperaba un nuevo decremento en los inventarios, ahora tenemos un incremento, ¿no? Una acumulación. Este decremento lo habíamos platicado, pues pudiese haber estado explicado por una demanda creciente desde Europa principalmente o países en América,
sobre todo Europa, por lo que hubiera sido este shock de oferta en el petróleo en el Medio Oriente y todas las cadenas de suministro que estaban ahí en riesgo y por lo tanto pues empieza a haber ahí un cambio en lo que serían los patrones de demanda, pero posterior a que esta situación en Medio Oriente se arregla y viene este acuerdo de paz momentáneo, para muchos analistas geopolíticos no es contundente, se esperan algunos cambios en lo que sería pues estos temas diplomáticos para los próximos meses. A pesar de ello, pues hay una mejora en cuanto a la tensión geopolítica y bélica, y esto ayuda mucho a la normalización, ¿no? En este caso, pues los inventarios empiezan a generar acumulación y la demanda pues empieza a ceder, disminuyendo. A pesar de ello, vamos a ver el movimiento de los referentes de petróleo, en este caso el petróleo Brent y el petróleo WTI, pues no hay mucho movimiento, prácticamente se está estancando en niveles cercanos a los 66, $65 por barril el WTI, y en el caso del Brent en los cercano a los 67, 66 aproximadamente dólares por barril, en un movimiento pues que prácticamente no es bastante, no es contundente, ¿no? Aquí se puede apreciar lo que sería una incertidumbre muy importante y probablemente este pequeño rango, a pesar de que sea muy diminuto, se pueda pues mantener en el tiempo. Vamos a ver qué tanto puede aguantar la incertidumbre en esta zona, porque es una zona importante, ¿no? Por un lado está el rompimiento del soporte que pudiera llevar a los precios del petróleo a niveles más bajos, lo que implicaría pues una confianza importante, y por otro lado está precisamente una incertidumbre en donde el mercado que sigue los precios del petróleo pues observa que en cuanto empieza a haber un buen movimiento a la baja, disminución en los precios del petróleo, que indicaría obviamente contención de la inflación de forma residual o, o de forma consecuente, pues también de momento pues se empiezan ataques y nuevamente los precios suben. Y no hay confianza. Este pequeño rango y esta pequeña movimiento pues de muy poca variación y de muy poca volatilidad, pues nos indica que que hay mucha incertidumbre y que prácticamente no hay confianza, y en estos momentos el mercado prefiere oscilar en ciertos rangos de lateralidad precisamente porque no hay una tendencia clara, ¿no? Entonces, eh, es bastante razonable, a pesar de que aquí hay un claro movimiento por encima de lo esperado en los inventarios de petróleo, es bastante razonable que la incertidumbre se mantenga y que esto, pues, el precio se oscile entre estos niveles, ¿no? Vamos a estar muy pendientes de cómo se va desempeñando, y al igual el gas natural, pues, empieza a hacer una lateralidad, no rompe su tendencia en las diferentes directrices, y claramente empieza también a hacer movimientos de lateralidad de rango en momentos de incertidumbre, ¿no? Que claramente, pues, eh, la certidumbre no es una característica que prepondere en los mercados financieros en los últimos años, incluso prácticamente en los últimos 4 años, y por lo tanto, pues, las posturas empiezan a verse también muy encontradas entre oferta y demanda, ¿vale? Vamos a continuar con el tiempo que nos queda. Del calendario económico sería lo más importante. Vamos a hablar un poquito de algunos temas de mercado. Me voy a apoyar en la fuente CNBC, y hay una actualización en lo que sería pues este plan de presupuesto que ha mandado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que CNBC nos dice, nos voy a citar, que tras más de 24 horas de votación continúa. Voy a regresar de fondo, voy a poner aquí a los rendimientos de los bonos del Tesoro para 10 años, vencimiento 10 años en Estados Unidos, lo voy a dejar de fondo. Y nos menciona CNBC que tras más de 24 horas de votación continua, el Senado logró aprobar por un estrecho margen el paquete de gastos del presidente Donald Trump el día martes, el día de ayer. Tres republicanos se unieron a los demócratas y votaron en contra del proyecto de ley.
lo que obligó al vicepresidente J.D. Vance a emitir el voto decisivo. Sin embargo, el proyecto de ley sigue teniendo dificultades, ya que ahora volverá a la Cámara de Representantes para que los legisladores aprueben los cambios del Senado. Varios republicanos de la Cámara ya han expresado su oposición a la versión del proyecto de ley de la Cámara Alta, que incluye un aumento de 5 trillions o 5 billones de dólares en el techo de la deuda. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta nota? En resumen, se aprueba por parte del Senado, va a regresar a Cámara de Representantes, hay oposición, sobre todo porque esto implicaría un incremento en la deuda de 5 trillions, es enorme, enorme. Actualmente, vamos a ponerlo por acá, Debt USA, y actualmente el US National Debt, que lo mide por acá, se encuentra aproximadamente en 37 trillions o 37 billones en las diferentes formas de ver la cifra. Entonces, estos 37 trillions actuales que nos ayuda a medir el US Debt Clock, eh, pues, cada segundo prácticamente aumenta y el plan, este plan pues sí, este plan de ley, lo que sería este acuerdo, ¿no? Este paquete de gastos del presidente Donald Trump implicaría un aumento de 6 trillions más, lo que ya es histórico, ¿no? Hasta este momento. Y principalmente implicaría una carga enorme a lo que sería el pago de intereses de la deuda de Estados Unidos, eh, porque actualmente, pues, a pesar de que se esperan disminuciones en los tipos de interés de referencia, los niveles de las tasas de referencia por parte de la Reserva Federal, lo que prácticamente es, voy a poner por acá para los que por ahí no estén muy familiarizados, las tasas de referencia actualmente, que conocemos todos, se encuentran en niveles históricamente elevados, ¿no? Voy a poner eh, a 10 años, que es lo que me permite tradingeconomics.com, y vemos que esta zona es históricamente elevada, ¿no? Eh, Estos niveles elevados que a pesar de las previsiones a la baja por parte de la Reserva Federal, se buscarían de alguna manera proyectar hacia los próximos 2, 3 años hacia niveles cercanos entre el 3 y el 4%. Al final no son niveles nulos, ¿no? Como en mucho tiempo llegó a estar los tipos de referencia en Estados Unidos en 0.25. Eh, ac- eh, estos niveles obviamente implican un probable incremento en los pagos de interés siempre que se mantengan en niveles elevados, y siempre que la nueva, digamos, este nuevo endeudamiento pues siga creciendo, siga emitiéndose a diferentes vencimientos, pues es incrementar de forma gradual los pagos de intereses y por lo tanto esto es un tema importante, ¿no? Si nosotros ya posteriormente comparamos cuánto equipara ese pago de intereses para lo que sería el déficit fiscal o el presupuesto, la balanza presupuestal en Estados Unidos de América, también nos estaremos encontrando con niveles importantes, ponderaciones relevantes. Y esto obviamente lo saben, eh, pues, diversas instituciones a nivel global, incluida lo que serían las calificadoras, ¿no? Las calificadoras como Standard Poor's Ratings, H Ratings, Moody's, Fitch Ratings, etcétera. Todas estas calificadoras que lo que han hecho es bajar precisamente la máxima calificación que se le puede dar, bajar un peldaño a Estados Unidos porque es un grito, o no un grito, sino más bien una llamada de atención que esto no es cualquier situación, ¿vale? Pero a pesar de ello, pues está avanzando lo que sería este, este plan presupuestario del presidente Donald Trump y pues estaremos viendo esto cómo impacta. eh, pues principalmente al tema de presupuesto de gobierno. Me gustaría analizarlo a mayor detalle, ya estaremos haciéndolo en algunas emisiones y como les había comentado, pues ya lo estaremos platicando por los planes que tenemos en Equity Latam, ¿no? Para brindarles mayor información. Eh,
Voy a continuar con CNBC, en donde nos dice que las acciones de Tesla, voy a poner Tesla por acá, TSLA, ha habido bastante volatilidad, aunque se mantiene en el rango. También a veces se politiza mucho el tema de los movimientos de mercado y prácticamente está en un nivel muy razonable de incertidumbre Tesla. Y nos dice la fuente que las acciones de Tesla cayeron más de un 5% el martes, el día de ayer, aunque el día de hoy están recuperando, como lo podemos ver, en medio de una disputa continua entre el director de la empresa, Elon Musk, y Donald Trump, quienes en los últimos días han intercambiado conflicto en redes sociales sobre el proyecto de ley de gasto republicano. El presidente respondió el martes a las críticas de Musk, que pronto pondría fin a los créditos fiscales para vehículos eléctricos, amenazando con que la institución Doge analice a fondo los subsidios recibidos por las empresas de Musk. Donald Trump mencionó que Elon Musk está molesto por perder su mandato para vehículos eléctricos, pero puede perder mucho más que eso, se lo aseguro. Elon puede perder más que eso, declaró Trump. Eh, La caída de las acciones de Tesla, que han bajado alrededor de un 7% en lo que va de la semana, también se produce antes del informe de entregas del segundo trimestre de la compañía, que se publicará el miércoles por la mañana. Entonces, aquí pues simplemente continúa este conflicto bastante importante entre Donald Trump y Elon Musk. Eh, es, es impresionante cómo en las esferas de poder y en los negocios prácticamente las palabras como lealtad o ciertos valores éticos importantísimos en lo que eh, en la, pues, en la especie humana y en todas las civilizaciones, prácticamente en las esferas de alto poder y en las esferas de negocios, eh, con también el poder económico, el poder político, en las esferas de alto poder, ¿no? En resumen, palabras como la lealtad, valores como el respeto, como la solidaridad, pero en este caso sobre todo enfatizo valores como la lealtad, pues prácticamente son completamente nulos. Basta con que no haya un acuerdo entre partes para que lo que en su momento se mencionaba como una alianza, amistad, acuerdos importantes, estratégicos, etcétera, pues simplemente se rompan y empieza a haber ahora en cada una de las esferas de poder, pues un movimiento de conflicto, ¿no? Entonces, siempre trato, y para los que ven estas emisiones, siempre trato pues de comentar temas que impliquen, ¿no? Un cuestionamiento, un criterio propio que obviamente yo defiendo de todo lo que digo, y pongo en la mesa, pues, ciertos cuestionamientos para que cada uno de ustedes, si es que así lo considera, pues también cuestione la realidad de las cosas. No solo, como he dicho muchas veces, no solo se trata de ver precios, de hacer estimaciones, de ver movimientos probables, de lo que para algunos pueda ser, pues, información valiosa para sus decisiones de inversión o decisiones de trading. No solo se trata de eso, se trata también de cuestionar nuestra realidad y de verdad es impresionante ver cómo los valores éticos que deberían ser la escala más importante para nuestra sociedad, simplemente pues no existe actualmente en las altas esferas de poder y también en los mercados, ¿no? Como lo he cuestionado muchas ocasiones, y que de hecho es un tema que he estado leyendo mucho en las diferentes fuentes, prácticamente eh, empresas que están despidiendo de una forma acelerada por quitar muchos empleos, sustituir por inteligencia artificial, automatización, el mercado. Los inversionistas lo alaban, lo aplauden y los precios suben, ¿no? En ese tipo de compañías, a pesar de que los empleos o las compañías, una de sus funciones debería ser dar empleos a la sociedad, no quitarlos. Esa es una de sus funciones básicas. Los mercados de valores son importantísimos por eso, porque sean las bolsas de valores un punto donde las empresas se puedan financiar, puedan crecer, puedan obtener, recaudar capital, e impulsar proyectos de crecimiento, ofrecer mucho más empleos y que esto genere una sinergia
prácticamente pues de bonanza para todas las partes, incluidos la sociedad a través de estos empleos, a través del ingreso, y que el ingreso genere más consumo para las empresas y haya un círculo, un círculo, eh, un círculo de bonanza. Sin embargo, eso está cambiando y ahora a las empresas que quitan empleo, la justificación de mayores márgenes de rentabilidad, se les aplaude, se les valoriza lo que son sus compañías. Cuestionamientos como los de Elon Musk, que me parece bastante razonable que cuestione un proyecto de ley que es pro, que está, como hemos leído en algunas críticas también, en las diferentes fuentes, este proyecto de ley pues es pro personas que tienen un mayor ingreso y está en contra de personas que tienen un menor ingreso. Un proyecto de ley que busca ayudar a la deuda, que busca completamente ayudar el gasto de defensa, que busca también apoyar lo que sería el tema migratorio, ¿no? Lo que obviamente impulsaría una crisis migratoria en lo que está pasando en Estados Unidos de América. Todo este tipo de situaciones que son completamente eh, criticables y debatibles, pues simplemente la posición es no, no, el mercado busca rentabilidad, no busca ética, no busca este tipo de cuestionamientos y es bastante impresionante cómo no hay precisamente este tipo de cuestionamientos en las diferentes mesas, porque claramente aquí hay bastantes, bastantes temas delicados y eso debería de estarse cuestionando. Entonces, con esto quisiera cerrar. Realmente ya nuestro tiempo se termina. Por allá hay una noticia donde el presidente, hay unos encabezados, donde el presidente Jerome Powell de la Fed eh, ha mencionado que si no fuera por los aranceles, ellos ya habrían bajado tipos de interés. Por lo tanto, también aquí hablamos de incongruencias entre lo que sería eh, pues, ciertos discursos, ¿no? Principalmente desde el presidente Donald Trump, donde presiona que bajen tipos de interés, pero usa los aranceles para obtener bienes o para obtener beneficios para lo que en su retórica es regresar a Estados Unidos a la grandeza, ¿no? Entonces, eh, con esto estaríamos terminando, nos estaremos viendo el viernes, vamos a hacer un resumen de todos los precios, cómo le ha ido a los mercados y obviamente pues estar al tanto de las noticias y vamos a analizar el tema de empleo, ¿no? Las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo, cómo se ha conformado y con esto pues estamos terminando. Les agradecemos mucho por su tiempo y nos estamos viendo en futuras emisiones. Cuídense mucho y nuevamente muchas gracias.